Hola, soy Analín Morales Jara, ingeniera comercial con un diplomado en gestión y desarrollo de proyectos. Me dedico a la asesoría en la formulación, desarrollo y postulación de proyectos sociales. Ya específicamente desarrollar proyectos sociales para adquirir financiamiento ya sea público o privado para que estos se lleven a cabo. Trabajo principalmente con organizaciones sociales, clubes deportivos, juntas de vecinos, fundaciones, etc. Y el día de hoy quiero enseñarte a cómo leer las bases de un fondo concursable. Las bases suelen ser muy extensas muchas veces según la institución a la que uno quiera postular el proyecto y también suele tener mucho tecnicismo porque la mayoría de estas están escritas por abogados, ¿de acuerdo? Entonces suelen estar por artículos con muchas palabras técnicas que a veces uno no entiende o que entiende, pero por la manera en que está escrita no es de una rápida lectura o de una rápida comprensión. Entonces, te quería dar unos tips de unas preguntas claves que uno se tiene que hacer cuando va a leer unas bases de un fondo concursable, que son las que están aquí, ¿ya? ¿En qué me debo fijar entonces cuando yo quiero leer una base de fondo concursable? Me debo fijar a que la base me responda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los plazos de postulación? ¿Cuáles son los objetivos del fondo? Tengo que identificar palabras claves del fondo. ¿Esto por qué lo tengo que hacer? Porque una vez que yo esté desarrollando el proyecto o desarrollando la postulación, yo tengo que incorporar estas palabras claves para que mis objetivos se vayan alineando con los objetivos del fondo. Es un muy buen tips para obtener mejores puntos, para que ellos digan, oh, sí, este proyecto coincide con lo que nosotros queremos hacer. Estamos, por ejemplo, si las bases hablan mucho de autonomía o de mejorar la economía, ir agregando eso, trabajar la autonomía de tal manera, objetivos, agregarlo en la mayor cantidad de partes posible que se vaya desarrollando tu proyecto. También nos tenemos que fijar en que nos dicen quién puede postular, si se requiere experiencia, qué monto van a financiarnos, cuál es la duración de los proyectos, qué documentos administrativos piden, cuáles son los criterios de evaluación, si se pueden hacer consultas y cómo se pueden hacer estas consultas, si te piden garantías, cuáles son, cuándo se ejecutaría el proyecto, cuándo se entregan los fondos, qué financia el fondo, qué no financia, cómo son las rendiciones y si hay multas. ¿De acuerdo? Estas son preguntas claves que sí o sí deberían estar la respuesta en las bases. Y si suele pasar que no están las respuestas, lo mejor que podemos hacer es preguntar, ya hacer las consultas. Cuando se postula un fondo, suelen entregar un periodo de consultas. Por ejemplo, abren las bases el día 15 de enero, ya, y uno puede postular, no sé, del 15 al 31 de enero. Y te van a dar un periodo de 5 días, del 15 al 20, para que tú hagas todas las consultas que necesites. Luego de esas consultas, van a subir en un documento en la plataforma donde uno está postulando las preguntas y las consultas que le hicieron todas las organizaciones en ese periodo de tiempo. Así que muchas veces si no alcanzaste a hacer las consultas en el periodo que había, puedes revisar ese documento que también lo suelen publicar, donde entregan toda la información de qué preguntaron las otras organizaciones o las otras personas de manera anónima con las respuestas. Ahora te quiero enseñar cómo podríamos llevar esto a la práctica. Dame un segundo. Aquí tengo unas bases, voy a borrar esto, abiertas en el PDF. Estas son unas bases del Servicio Nacional de Discapacidad, de SENADIS. Si no me equivoco, es para, aquí dice, para el programa Tránsito a la Vida Independiente. Es del año pasado ya. Miren,
Estas bases tienen 96 páginas. El principal error de cuando alguien no se financia un fondo, no logra financiar un proyecto, ya sea empresarial o económico, perdón, empresarial o social, es porque no lee las bases, porque no le dan la, el tiempo y la lectura correcta a estas bases. Entonces cometen errores que suelen estar escritos ahí. Y a veces esos errores no son por cómo desarrollaste el proyecto, sino que son por cosas técnicas, porque quizás, no sé, en los documentos salía que tenía que subir los estatutos y esos estatutos tenían que ir con una, no sé, una declaración jurada del presidente o el representante y no te salían los documentos, pero sí te salía más arriba como escrito en un párrafo. Y eso es un error. También la manera muchas veces en que están hechas las cotizaciones, ¿de acuerdo? Te suelen decir en alguna parte tus cotizaciones están hechas así, necesitan que sean así. Rol del proveedor, que este ítem, que el ítem esté, no sé, pues que se señale que esté con IVA. Si son dos cotizaciones de empresas distintas, muchas veces te piden 2 o 3 cotizaciones por producto o por ítem. Estas tienen que estar eh, como de la misma manera hechas para hacer la comparación. ¿De acuerdo? Si coticé, no sé, T y en el primer ítem coticé T y puse el valor unitario y luego el valor total. Y abajo puse que está con IVA, eso está bien. Pero la otra cotización empieza por azúcar, está mal. ¿Ya? Tienen que ser cotizaciones como iguales. Y también hay que fijarse, y esas cosas lo dicen en las bases, pero suele pasar que eh, no le dan la lectura suficiente. Las leen una vez y las dejan pasar y se ponen a desarrollar la postulación. No. Y lo ideal es que si trabajan en conjunto, 1 o 2 personas dediquen un día o 2 días enteros a leer bases. Luego empiezan a desarrollar el proyecto. Y luego ese proyecto, lo ideal es que lo revise otra persona. Y ahí corrijan todo lo que tengan que corregir y ahí recién hacer la postulación. Ya, estas son bases del programa Tránsito a la Vida Independiente, son bases técnicas y administrativas. Este programa tiene 2 convocatorias, una modalidad individual y una modalidad colectiva, ya, o 2 líneas. Y vamos a poner en práctica lo que les estaba diciendo. Una manera muy sencilla, un tips muy fácil, es abrir este documento en PDF, donde dice aquí buscar texto o herramienta, uno pone la palabra clave de la pregunta. Por ejemplo, no sé, objetivos del fondo, vamos a poner. Objetivos. Nos dice las coincidencias y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos criterios de selección. Ya, y aquí nos va a decir que se van a fijar en los objetivos en el criterio de selección. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde más sale la palabra objetivos? La verdad que con ya los objetivos, las acciones y el presupuesto, lo mismo, la evaluación financiera, que tiene que haber coherencia entre los objetivos y las acciones. Aquí tenemos una tablita, nos piden objetivos específicos. Esto ya es formulario. Aquí el proyecto considera alguno de los siguientes objetivos. También esta es parte del formulario. Junto a la solución propuesta, plantear objetivos generales y específicos. Ya nos dimos cuenta de eso. Por ejemplo, un proyecto poseerá enfoque de pueblo indígena cuando dentro de sus objetivos se considera al menos uno de los siguientes. Ya aquí ya sabemos que si queremos darle, por ejemplo, enfoque en pueblo indígena a este proyecto, una manera de incorporarlo sería con los siguientes objetivos. Y me lo dan las bases.
¿ya? Atender los derechos de las personas con discapacidad que pertenezcan a algún pueblo indígena. O orientar recursos para minorar la brecha existente entre pueblos indígenas y no indígenas. O beneficiar directamente a personas con discapacidad que pertenezcan a algún pueblo indígena. En base a esto, yo debería armar mi proyecto que considere, por ejemplo, un enfoque de pueblos indígenas. Me dicen cómo lo tengo que hacer. Ya, aquí también tenemos cartas de compromiso. Súper. Entonces ahí nos fuimos ubicando un poquito. Vamos a verlo con otra pregunta clave. Vamos a ver si está el quiénes pueden, a ver quiénes, ya, quiénes están inhabilitados para postular. Lo que dice quiénes no pueden postular. Quiénes están inhabilitados para postular. Entonces no podrán postular en la modalidad individual personas jurídicas, personas naturales que tengan litigios pendientes con Senadis, personas naturales que poseen obligaciones. Ahí me dice quiénes no pueden postular en esta modalidad. Veamos si me entrega más información. Para el procedimiento de inscripción de prestador de servicios, ¿quiénes pueden inscribirse para prestar servicios? Ya, ahora, ¿quiénes están inhabilitados para postular en modalidad colectiva? Delante habíamos visto la individual. Entonces aquí también dice entidades privadas sin fines de lucro, entidades que tengan litigios pendientes con Sinadis, entidades que poseen obligaciones pendientes, entidades que hayan sido condenadas por infracción, ¿ya? Entonces me dice quiénes no pueden postular. Aquí hay más palabras claves. Súper. Entonces, ahora intentémoslo con otra. A ver, documentos. Dice, ay, espérame. Documentos, completar el formulario, presentar las bases, sí. Requisitos de admisibilidad para la modalidad individual. Para postular, las personas deberán cumplir con los siguientes requisitos y adjuntar toda la documentación solicitada dentro de los plazos establecidos. Todos los documentos que se deben adjuntar a la postulación. Efectuar la postulación en la plataforma, ¿cierto? Tener entre 18 y 59 años, estar inscrito, no encontrarse inhabilitado para postular. Persona debe contar con cuenta bancaria y aquí te piden documento emitido por la institución bancaria, captura de pantalla del perfil bancario, presupuesto solicitado esté dentro del rango permitido de acuerdo con la modalidad de postulación, 3.900.000, el tiempo de duración del proyecto es de 10 meses, y ahí encontramos harta información. Ya, aquí están todos los documentos. Copia simple certificado de inscripción del registro de acreditación de calidad indígena, etcétera. Entonces, documentos. Ejecución del proyecto. Los documentos que rigen la ejecución de cada postulación adjudicada son, y aquí también tenemos,
causales de incumplimiento, de ya, documentos requeridos, formulario de inscripción de personas jurídicas, copia simple de la cédula de identidad del representante, copia autorizada de su estatuto, certificado de vigencia, copia simple del poder vigente, copia simple de cédula de identidad, etcétera. Esto nos ayuda a que sea más fácil buscar como la información. Veamos los criterios de evaluación. Evaluación técnica. A continuación se presenta una tabla con los criterios y sus respectivos puntajes. Ya. Esto también es muy importante. Revisar siempre los criterios de evaluación. ¿Ya? Porque aquí vamos a ver para qué entregan más puntos y para qué entregan menos puntos. Entonces, ¿en qué ítem me debo enfocar más? ¿De acuerdo? Criterios de pertinencia. Evalúa cómo la solución propuesta permite abordar el problema descrito y contribuye al tránsito de la vida independiente, incluso e inclusión social de las personas con discapacidad beneficiarias. Ya, ahí me entregan 25 puntos. Entonces, ya ahora tengo participación de las personas con discapacidad, 20 puntos. Si tiene coherencia interna, 20 puntos. Si hay complementariedad en los recursos, o sea que el proyecto incorpora en su estrategia recursos humanos, materiales y o financieros adicionales provenientes de otras fuentes que no sean Cenadis, van a tener 10 puntos. La experiencia que tenga el equipo ejecutor, ¿ya? Van a tener 10 puntos si obviamente lo hacen bien, porque esos son los puntajes máximos. 15 puntos si le doy perspectiva regional y territorial. Ya. Y por ejemplo, yo con esto sé que lo más importante para este fondo es que yo haga una solución clara de cómo voy a abordar el problema que describí y cómo esto va a contribuir al tránsito a la vida independiente. Ya, eso es lo más importante, en cómo yo voy a abordar el problema y cómo le voy a dar solución. Aquí tengo 25 puntos. Entonces, ¿esto qué me dice? Que yo debería poner todas mis ganas y todos mis conocimientos y hacerlo de la mejor manera cuando escriba el diagnóstico o la problemática de mi proyecto. ¿Ya? Y luego, obviamente, estas cosas también son importantes porque aquí me dan 20 puntos, 20 puntos. Y entonces me dice, más encima me dice que me van a dar puntajes adicionales si yo le agrego perspectiva de género o si yo le agrego perspectiva de pueblos indígenas. Y aquí también, miren, si yo le agrego, en el equipo tengo a gente en situación de discapacidad. Sí. Y si es una institución que nunca se haya adjudicado un proyecto de tránsito a la vida independiente, también tengo más puntaje. Y si, pues, también dice que pondrá un puntaje adicional en caso de que el proyecto considere un 70% de sus beneficiarios cuente con ficha de emergencia, el FIBE. ¿Ya? Entonces ahora yo sé, por ejemplo, qué me están pidiendo, qué me van a evaluar. Eso es muy importante, revisar los criterios de... Es muy importante revisar los criterios de evaluación. Mm, Vamos a buscar la palabra financia, a ver si nos dice cuánto financia. Ya aquí nos dice...
Aquí está. Formulario de postulación de financiamiento colectivo. Esto es para el área el área colectiva. Acuérdense que hay dos modalidades en esta fase. Entonces aquí nos dice que si tenemos 5 personas con discapacidad, podemos optar por 20 millones. Si tenemos de 6 a 11, por 43 millones. Y si tenemos más de 12, un máximo de 50 millones. ¿Ya? Súper. Y vamos a buscar otra vez. Vemos si hay multas. No, no hay multas. O no me sale. Quizás estaba con otras palabras. ¿Qué más? Em, Duración o plazo, veamos. Ya, aquí dice, el tiempo de duración del proyecto es de 10 meses, de acuerdo con lo señalado presente en las bases. Y me hacen hacer una carta GAN de 10 meses. Y aquí también, porque acuérdense que son dos modalidades. Entonces, el tiempo de duración del proyecto son de 10 meses. Ya vimos los documentos. También vimos quiénes podían postular, los montos que financia, criterios de evaluación. Veamos si nos dice si se pueden hacer consultas. Dice que las postulaciones que cumplan con los requisitos serán evaluadas técnica y financieramente. Si nadie se reserva derecho a realizar consultas de quienes postulan. Ya aquí dice que ellos nos van a hacer consultas a nosotros. Los documentos se rigen la ejecución de cada postulación adjudicada son las bases del programa. Luego viene las consultas y aclaraciones presentes de las bases. Periodo de consulta. Entonces aquí nos encontramos con la etapa de convocatoria. Y aquí nos dice que la recepción de consulta de las bases es el día entre el día miércoles 10 al martes 16 de abril del 2024 y que las publicarían el martes 23. Ya, entonces sí hay periodo de consultas. ¿Ven? Y luego cierran la postulación y te dicen todo lo que vendría después. Como que si necesitan antecedentes complementarios, te los van a pedir de tal a tal día, de tal a tal día van a recibir esos antecedentes, van a publicar los resultados de admisibilidad, luego evaluación técnica y financiera, y luego van a publicar los que se adjudicaron, los que quedan en lista de espera, luego viene el periodo para que la gente adjudicada vaya a firmar los convenios, y luego van a hacer una publicación de los proyectos desistidos y adjudicados en la lista de espera, así que avanzó la lista de espera. Y aquí dice que el inicio de ejecución de los proyectos, eso también es muy importante, es a contar de la fecha de resolución que se aprueba el convenio de transferencia. O sea, que si yo voy a firmar el convenio, por aquí dice, suscripción de convenio, entre el lunes 5 y el 19 de agosto, el día que lo vaya a firmar, es mi día de inicio de proyecto. ¿De acuerdo? Entonces significa que yo tengo que coordinar todo para que mi proyecto comience a funcionar en esa fecha. Súper. Entonces, estas son, en verdad, preguntas claves que son muy relevantes y hay muchas más. Ya, pero estas son las principales y son por las que la mayoría de la gente comete errores. Porque, por ejemplo, nunca se fijó en cuánto tenía que durar el proyecto y tal vez armó un proyecto, no sé, de 11 meses en vez de 10 o de 6 meses en vez de 10. Y esas cosas pasan.
Entonces, ¿qué es lo importante? Uno, que se lean las bases. Dos, esta técnica de buscar palabras clave de las preguntas que nos interesan es una técnica que yo realmente usaría después de darle una lectura a las bases, ¿de acuerdo? Y es una técnica que en verdad te puede ayudar muchísimo para aclarar estas preguntas que son las principales que uno debería revisar en una postulación a una convocatoria de fondos, ya sea públicos o privados. ¿De acuerdo? Yo tengo que tener conocimiento de si hay multas y qué multas son, ya, si quizás tengo que firmar, muchas veces hay que firmar un pagaré antes de que te entreguen los fondos. Si eso me lo piden, tengo que tener conocimiento de eso. O si yo cometo un error, ¿cuáles serían mis sanciones? Por ejemplo, si me equivoco en sacar facturas, al momento de hacer la rendición me las van a rechazar y yo me di cuenta antes de hacer la rendición, ¿qué me pasaría? ¿Ya? ¿Cuáles serían las multas que se hacen? O los castigos. Muchas veces te dicen, no sé, ¿por qué no pueden postular en 2 años? La idea obviamente es que uno no cometa estos errores. Yo no creo que sea, al final y al cabo son súper quisquillosos con las rendiciones, te piden bastante documentación, mucho, todo está como muy estructurado. Postular a fondos concursables, especialmente públicos acá en Chile, no es algo que yo diga que es agradable. No lo es, porque hay mucha estructura, mucho papeleo, y con las rendiciones de estos fondos pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, pero tampoco es que sea tan terrible. Lo más probable es que si tú tuviste un error como, no sé, sacar una factura y que esa factura no tuviera la glosa que diga que es para el proyecto, que muchas veces la piden, tú te puedes comunicar, tú dices que te equivocaste, que se te olvidó, etcétera, y ellos te pueden dar una solución. Una solución sería como, no sé, llevar la factura a la empresa, que te escriban a mano, que te pongan el timbre, que te firmen. ¿De acuerdo? Pero esas cosas, no cometerlas idealmente. Y lo otro ya sería que si tú realmente haces mal uso de los gastos públicos, vaya a tener consecuencias. Ya hay algunos fondos también que evalúan cómo tú coordinaste y ejecutaste tu proyecto, ¿de acuerdo? Si tú eres coordinador o si tú eres el representante, si tenías conocimiento, por ejemplo, de qué se postuló, si tenías conocimiento de los valores de gastos de cada ítem, si avisaste, no sé, de cambios o de cosas a lo largo del proyecto, te evalúan eso, ¿ya? Y eso te va a decir, por ejemplo, te va a poner una nota. Suele pasar en algunas instituciones. Como organización te pondría una nota de cómo llevaste a cabo tu proyecto y si lo hicieron mal, si tuvieran como muchos problemas o no sé, pues no tenías conocimiento en verdad sobre lo que postulaste, lo más probable es que seas más evaluado y ahí te van a decir si eres más evaluado, no puedes postular a una siguiente convocatoria. No, te tienes que esperar 2 años, un año, etcétera. Así que eso yo creo que este tips es muy bueno para leer bases, especialmente porque uno no le dedica el tiempo necesario a la lectura de bases, porque no son agradables de leer. Ahí se dieron cuenta que están como por artículo y cosas así. Así que es un tips muy bueno, donde ya sabemos cuáles serían las preguntas claves que yo tengo que tener y cómo las puedo buscar en las bases si no quiero leerme todas las bases. O sea, son leer 96 páginas y quizás hay gente que no lee mucho. Entonces, eso. Espero que el video les haya gustado. Cualquier cosa me lo pueden dejar en los comentarios. Espero ir mejorando también con los videos más adelante. Y muchas gracias por ver.